Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de los derechos humanos. En la clase anterior ya vimos un poco sobre ellos, también los debatimos, pero en este momento, en esta clase, vamos a desglosarlos un poquito más. Y bueno, como primera pregunta, nos dice ¿qué son los derechos humanos? Esta información la pueden encontrar en su libro a partir de la página 142. Y bueno, retomando esta pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Entonces, la ONU nos dice que son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Los derechos humanos también tienen como propósito contribuir a la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la marginación, reconociendo derechos específicos a condiciones humanas particulares. Y ahí nos pone 5 puntos que son 5 características fundamentales de estos derechos humanos. Como primer punto, que son universales. Y ya los habíamos visto anteriormente en otros temas, cómo estos valores, estos derechos, estas normas son universales porque estés en donde estés, se van a aplicar de la misma manera, no cambian. Son inalienables porque no se pueden enajenar, no te pueden despojar de ellos. Nadie puede venir y quitarte esos derechos. Son irrenunciables porque así sea por decisión propia, tú no puedes renunciar a ellos. Tú estás obligado a tener esos derechos y a seguirlos. Son imprescriptibles porque son para toda la vida. No hay una fecha de caducidad que nos diga que solamente por cierto tiempo vamos a poder gozar de estos derechos. Y son indivisibles porque no podemos disfrutar de algún derecho a costa de otro. Y aquí nos dice, ¿verdad? Pues los derechos se requieren entre sí porque son, uno conlleva a otro. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a un medio ambiente libre, derecho a vivir en sociedad, en una sociedad segura, etcétera, ¿verdad? No se pueden solamente venir y alguien arrebatarnos, decirnos que no los podemos tener, que no los podemos exigir y demás, porque pues son universales y nosotros los podemos encontrar dentro de la sociedad y no podemos deshacernos de ellos. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué necesitas para tener una vida digna? Como lo vimos en diferentes temas y lo vemos en nuestra vida diaria, pues estos derechos manejan mucho esta palabra de universalidad, lo cual se refiere a que todos tenemos derechos por igual, a que todos somos iguales ante la ley, ante nuestros grupos sociales y demás. Pero si nosotros nos ponemos a observar estas condiciones de una manera más detenida, pues nos damos cuenta cómo muchas veces las mujeres, los niños, las personas trabajadoras, los pueblos indígenas, los hombres, cada persona de una u otra forma se encuentra en condiciones desfavorables que atentan contra su dignidad. Eh, lo vemos, por ejemplo, y les mencionaba en la clase pasada, cómo pues actualmente estamos viviendo esta ola de feminicidios que siempre se han presentado, pero anteriormente no se le daba una buena difusión a esta información. Todo se tapaba, los medios de comunicación pues no exhibían tanto la problemática actual del país. Entonces, con esta apertura
en los medios, pues nosotros tenemos más fácil acceso a esa información y por eso nos estamos dando cuenta de muchas irregularidades, tanto en algún proceso penal y en este tipo de violencia, ¿verdad? Y lo veíamos hace algunos días en el cual pues un policía se da cuenta que una persona transportaba los cadáveres de dos chicos mutilados en un carrito y demás. Entonces, son situaciones que nosotros estamos viviendo actualmente. Sin embargo, pues gracias a esta apertura en los medios, pues nosotros nos podemos enterar de lo que está pasando en otras partes en cuestión de segundos. Sí, y anteriormente pues también ocurrían ese tipo de situaciones, pero era más difícil el poderlo comunicar, el que personas de otros lugares pues se dieran cuenta de qué estaba pasando en otros lugares del país o del mundo, ¿sí? Aquí en su libro nos dice lo siguiente: las necesidades particulares que corresponden a realidades sociales específicas, como el ser mujer, niño, trabajador, indígena, persona con discapacidad, homosexual, etcétera, han dado contenido a diferentes derechos que tienen por objetivo reducir la desigualdad, la exclusión y la marginación a que dichas personas se enfrentaban o se enfrentan. Eh, Nosotros ya lo habíamos visto nuevamente en clases pasadas, cómo hasta cierto punto pues la cultura mexicana es una cultura machista, en la cual se busca siempre que la única persona sobresaliente sea el hombre, el único que tiene oportunidad de estudiar sea el hombre y no la mujer. Actualmente ya tenemos una apertura mayor, sin embargo hay algunas comunidades, hay algunas zonas en las cuales todavía se sigue presentando esta desigualdad hacia la mujer. También esta desigualdad hacia los niños, esta desigualdad a personas que tienen alguna capacidad diferente y también a este grupo de personas de diversidad sexual, ¿sí? Por el simple hecho de representar algún grupo, alguna cultura, se están presentando este tipo de pues de desigualdad. Por ejemplo, en las escuelas, nosotros podemos decir que las escuelas son inclusivas, que cualquier alumno puede entrar a cualquier escuela por este tema de la en el cual se busca que los niños que tengan alguna dificultad de tanto de aprendizaje, motriz, etcétera, pues tengan derecho a entrar a una escuela con alumnos que no presentan alguna dificultad y ir quitando un poco estas escuelas especializadas en estas áreas para que se respeten los derechos de esas personas, para que tengan una mayor dignidad, para que tengan un mayor acercamiento con las demás personas y no haya esa desigualdad de, tú tienes algún problema en tu desarrollo neurológico, bueno, te vas a una escuelita especial. Tú tienes un problema de desarrollo motriz, te vas a una escuelita especial y pues así se van generando pues este tipo de desigualdades. Pero aunque la ley nos dice que todos somos iguales y que tenemos derecho a la educación y demás, pues nos damos cuenta que aún las escuelas no están preparadas para brindar esta atención a estas personas. Como docentes, pues tal vez no tenemos la preparación necesaria, no hemos cumplido con algún curso, con alguna capacitación para poder brindarle a estas personas una atención adecuada, para poder lograr que nuestras clases logren un avance también en estas personas que puedan tener alguna dificultad de aprendizaje. Y
Si nos vamos a otros puntos, pues también nos damos cuenta que aún se siguen presentando temas de desigualdad, ¿verdad? Si nos vamos al aspecto laboral, pues también hay muchos trabajos en los cuales, aunque sea la misma carga laboral, el salario del hombre es mayor a comparación del de la mujer. Eh, si nos vamos al tema de algún grupo étnico, alguna raza, pues también presentan alguna dificultad y si nos vamos a este punto de los estereotipos, pues aún mayor, ¿verdad? Porque si nosotros vemos a una persona que viste diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados como normal dentro de nuestra comunidad, pues empezamos a tener algún tipo de conducta o de pensamiento eh, diferente hacia ellos, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, nosotros a veces inconscientemente o conscientemente tenemos algún tipo de comentarios o de pensamientos hacia estos grupos. También ahí dentro de este apartado, pues nos dice que dentro de estos de esas características de los derechos humanos, pues entra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Mexicanos y como parte pues de los puntos que maneja esta comisión, tiene 4 aspectos principales. El primero es el principio de universalidad, el cual nos dice que señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. El siguiente es el principio de interdependencia, el cual nos dice que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. En el siguiente punto está el principio de indivisibilidad, el cual nos dice que habla de la indivisibilidad de los derechos humanos en virtud de que poseen un carácter indivisible, pues ya que todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Lo cual nos quiere decir que el disfrute de estos derechos humanos solo es posible en conjunto y no de manera aislada, ya que todos nos encontramos estrechamente vinculados. Y por último nos habla del principio de progresividad, el cual nos dice que constituye una obligación para el Estado a fin de asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, así como una prohibición a incurrir en cualquier retroceso en la materia. El siguiente punto lo pueden encontrar en su página 145 y se titula Violaciones de los derechos humanos. Ahí dentro de ese apartado nos menciona que existen diferentes formas de violar los derechos humanos y nos pone estos 3 puntos. El primero nos dice que es por acción o por comisión y nos dice que estos estos actos son derivados por una autoridad, por ejemplo, cuando algún policía golpea a algún manifestante. En el siguiente punto nos dice que es por omisión, el cual ocurre cuando una autoridad debe hacer algo y no lo hace, por ejemplo, cuando se le niega la atención médica a alguien en un hospital público. Y por último, el último punto es por aquiescencia, el cual sucede cuando los particulares o algún otro agente social comete ilícitos con la tolerancia o anuencia, perdón, de algún servidor público u autoridad, por ejemplo, los grupos de choque para romper una manifestación. Y bueno, ya como último punto del día de hoy, nos encontramos con la paradoja de los derechos humanos, en el cual nos menciona que cuando nosotros carecemos de algún derecho es cuando nosotros le tomamos más importancia, como por ejemplo el derecho a la salud. Se vuelve muy importante para nosotros o tiene mayor relevancia cuando nosotros nos encontramos enfermos. Por eso cuando estamos enfermos pues
le tomamos un poco más de importancia y empezamos a valorar esos momentos en los cuales nosotros gozábamos de salud. Lo mismo pasa con todos los derechos. Por ejemplo, el derecho a la seguridad, pues también se vuelve importante cuando nosotros nos vemos involucrados en algún contexto de violencia. Y así con cada uno de los puntos. Aquí su libro nos menciona lo siguiente: la paradoja se origina al tener y no tener, o sea, poder disfrutar o no disfrutar un derecho. Como les mencionaba, ¿verdad? La educación es para todos, sin embargo, no todos pueden recibirla por una o por otra razón. Todos tienen derecho a tener algún alimento, vestimenta, alguna casa. Sin embargo, pues no todos la tienen, tienen un alimento diario para sobrevivir. La igualdad de oportunidades tanto para el hombre y la mujer, pues muchas veces vemos cómo hay desigualdad en algunos trabajos, desigualdad de género y demás. Reducir la mortalidad infantil también, muchas veces en lugar de buscar ayudar a los niños, pues se busca erradicarlos o no prestarles la atención necesaria, porque pues son niños y no tienen tal vez todavía voz y voto. En el siguiente punto, mejorar la salud en la maternidad. Pues hay en muchas ocasiones muchas madres que no están afiliadas a algún seguro y no tienen la oportunidad de ser atendidas al momento que entran en labor de parto, y luego vemos en las noticias como hay mujeres que dan a luz o tienen su parto ahí en la banqueta, en alguna parte de algún hospital porque no la quisieron recibir. En el siguiente nos dice avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. Pues también ahí vemos como a veces pues hay desigualdad para estas personas que enfrentan alguna enfermedad y son rechazadas o desplazadas. En el siguiente nos dice asegurar un medio ambiente sano y seguro. Pues actualmente las políticas del gobierno no son muy favorables para este punto, porque en lugar de buscar trabajar en alguna energía renovable o más sustentable, pues se sigue apostando por el petróleo, cuando debería de apostarse tal vez por alguna energía solar, energía eólica o geotérmica, ¿verdad? Pero bueno, en el siguiente punto, lograr una sociedad global para el desarrollo, empezar a trabajar esta parte emocional, grupal, para en lugar de estar buscando la manera de quitar a alguien de su puesto, pues que se generen más empleos, que se generen más recursos para que todos tengamos las mismas oportunidades. Hay un punto importante en su libro que quiero compartirles, el cual dice lo siguiente: además de exigir que los estados reconozcan nuestros derechos humanos, debemos demandar que se respeten, promuevan y sobre todo se creen las condiciones necesarias para garantizarlos. Pues de qué sirve, por ejemplo, que tengamos derecho a la salud si no hay hospitales ni medicinas, o a la educación si no hay escuelas accesibles. Una cosa es el derecho y otra el medio por el cual podemos ejercerlo y disfrutarlo, que deben ir de la mano siempre. Y se los comentaba en la clase, en clases anteriores, el ejemplo de una jueza que en lugar de dictar sentencia al acusado, pues lo dejó en libertad y dijo que su penitencia le iba a llevar en forma de conciencia, porque todos los días se iba a acordar del delito que había cometido. Si retomamos este punto, pues esta jueza está ahí para emitir un juicio, para emitir una sanción. En este caso sería la cárcel. Ella no está ahí para emitir algún juicio divino, algún juicio moral, porque
pues no está ahí representando alguna iglesia, algún grupo externo. Ella está representando la justicia. Entonces, por eso es importante eh, que no solamente se escriban estos derechos, sino también que nosotros como ciudadanos veamos la manera en la cual se lleven a cabo estos o se cumplan estos derechos, ¿verdad? Como lo mencionaba ahí, todos tenemos derecho a la educación. Sin embargo, no todos los niños, no todos los jóvenes ni los adolescentes pueden acudir a alguna institución educativa. Todos tenemos derecho a la salud. Sin embargo, si no perteneces a alguna institución de gobierno, no estás afiliada a esa institución, si no tienes dinero para pagar a algún hospital particular, pues no recibes la atención médica necesaria para el padecimiento que tú estás teniendo. Lo mismo pasa en el área laboral, en muchos aspectos. Entonces, por eso es importante que ustedes como sociedad, como grupo que más adelante van a ser adultos, tengan bien cimentados estos valores, estas normas, para que al momento que les toque a ustedes ejercer su profesión más adelante, la ejerzan de la mejor manera y den un mejor servicio. El día de mañana ustedes van a ser esos profesionistas que van a estar ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que van a ser, no sé, algún presidente, presidenta, gobernador. Van a tener algún puesto tanto dentro de la política como dentro del área de la salud y de todas estas áreas. Y pues sería muy bonito, sería muy importante que ustedes ejerzan de la mejor manera cada una de sus profesiones, que no sean tal vez, como se menciona, mediocres, que no sean conformistas, que solamente estén ahí sentados esperando un sueldo, sino que den lo que deben de dar para poder ejercer esa profesión. Que si ustedes son médicos, lo hagan por vocación y no esperando un salario, no esperando tal vez algún reconocimiento, sino por esta necesidad de querer ayudar a los demás, por querer ver sanos a los demás. Y así vamos a ir cambiando un poco este panorama que actualmente vivimos, en el cual pues solamente se busca llegar a algún puesto político por las ganancias económicas que nos pueda traer, y no por todos estos cambios que podríamos traer a la sociedad, por todos estos beneficios. Dejamos de pensar tal vez en los demás y empezamos a ser un poco más egoístas y empezamos a pensar más en nuestro propio beneficio. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar ese pensamiento, pues van a cambiar muchas cosas y vamos a vivir en una sociedad más digna, en una sociedad mejor. Ustedes van a dejar un mundo más bonito para sus hijos y para ustedes mismos. Es todo por el día de hoy. Espero haya quedado claro el tema. Hoy no va a haber ejercicio hasta la siguiente clase, así es que cuídense mucho y como quiera repasen la información que tiene su libro.